muchas gracias a todos los que vinieron acá para acompañarme en este momento que para mí es muy importante, como es dar a conocer un libro que empecé a escribir más o menos hace 4 años, que tiene que ver con poder compartir todo aquello que yo fui viviendo en estos años de trabajo en las escuelas, y donde fui encontrando justamente, si bien había una perspectiva, como decía Laura, epistémica, que construye no tiene ya un recorrido teórico, pero creo que lo que intenté transmitir es cómo eso en la práctica, y a partir de la práctica se puede desde ahí extraer un saber que pueda darse a compartir, lo que se llama saber expuesto, ¿no? Que es eso que se produce como en el encuentro con el otro, trabajando en algo, en problemas muy concretos de la actualidad, que yo en cada capítulo recorto, como el tema de la falta de límites, en una época que empuja a que todo es posible, ¿no? Mismo, y donde los no operan en su función, que es poder regular algo, porque en la medida que yo puedo ubicar un no, eso me recorta y no quedo como separado ante la cantidad de cosas que tengo que atravesar. Es hasta acá, es un recorte, el no todo, ¿no? El no todo lo que voy a poder hacer, justamente lo que me permite construir lo que sí voy a poder hacer, y eso ya eso aliviana cualquier intervención, porque cuando uno quiere abordar más de lo que puede, el rol que le toca, encarnar, ya uno cae en la impotencia, o puede caer en la omnipotencia. Entonces empezar a construir desde un no que opere para que haya un sí, claramente, porque se trata de prohibir, sino de habilitar. Bueno, fue uno de los problemas que intenté abordar al comienzo, que es de qué modo uno recorta cuando le llega una situación problemática. Uno, de todo lo que se narra, se dice, como se presentaba en el caso, uno va a tomar y va a recortar. ¿Qué voy a leer sobre eso que se cuenta? ¿Y qué no voy a leer? ¿Qué no voy a escuchar también? ¿No? Porque poder escuchar es saber qué no voy a tener en cuenta en esto que se me dice, para justamente detenerme en los detalles. Yo creo que en una época donde hay una cantidad de información que aparece en las redes sociales, en los medios, pero que en las escuelas hoy también hay un exceso de información de lo que le pasa a Juan, de lo que le pasa a Pedro, de lo que esa maestra todavía no logró en su lugar como autoridad pedagógica porque no puede con los pibes, que se escucha decir, o le faltan estrategias, que no tiene manejo de grupo, o un directivo que no puede manejar una escuela, no puede conducirla. Bueno, todo lo que se dice desde cada cual cuando dice algo y se narra, bueno, ¿qué recorta uno? Porque lo que uno recorta es lo que uno va a poder abordar, ¿no? Entonces, poder pescar los detalles de los discursos, a mí en principio me orientaron en la práctica para poder a partir de ahí con el otro construir una orientación de trabajo, porque es una orientación de trabajo que se construye con cada quien y lo que cada quien puede también llevar a cabo. Entonces, para mí fue un intento de compartir lo que a mí me sirvió, me orientó, porque en la misma situación, digamos, uno piensa que va a tener la misma resolución, y no, lamentablemente no se puede generalizar. Por ahí hay un problema con las familias, pero bueno, lo que funciona en ese vínculo con las familias es una cosa, lo que funciona con otra familia es otra, porque lo que se trata es de escuchar en cada denuncia. Por ejemplo, yo tomo el tema de las denuncias, esto que decía Laura, ¿no? ¿Qué demanda hay detrás de esa denuncia que no pudo ser alojada? A veces no se demanda de la mejor manera, se demanda con denuncias, se demanda, compartimos una experiencia, lamentablemente, de madres o padres que van y no solamente que denuncian al directivo o al docente, sino también que denuncian a los niños en la comisaría, o van a buscar al niño al barrio para pegarle al niño, si es una cuestión personal, ¿no? Me parece que ahí, justamente cuando
empieza a prevalecer lo personal por sobre los roles institucionales, ¿no?, que le corresponde a cada quien, es donde se dibuja justamente el lazo educativo, ¿no?, que es cómo reponemos algo de eso que se manifestó en una situación de agresión, ¿no?, que se desmarcó, se desbordó fuera de lo escolar, cómo lo reintroducimos en la escuela para darle otro estatuto que justamente genere alguna mediación. Porque cuando hay una agresión, porque hay algo de la mediación que no estuvo operando. Entonces, ¿cómo podemos construir esas mediaciones? De algún modo lo que intento transmitir, que es con los recursos que dispone la escuela, ¿no? Por eso hablo muchas veces de inventar, de reinventar, que no es que no haya cosas, no es que tengamos que inventar con lo que no hay, digamos, es con lo que tenemos que vamos a poder inventar. La escuela dispone de algo que es importante, que es la cultura. La escuela es un agente de transmisión de la cultura, con lo cual, con los recursos de la cultura, uno puede crear en cada situación algo distinto para que algo de eso se pueda alojar. Yo me acuerdo de una experiencia que me marcó mucho de una madre que denunciaba a la directora en redes sociales, y la denunciaba y le decía la susodicha, y le sacaba fotos a los mails que la directora respondía, y los difundía en redes sociales, y llegaba a supervisión, con todas las respuestas de la supervisión y demás, y se generaba un efecto contagio, ¿no?, con las demás familias, porque ella denunciaba que había un maltrato de parte de la directora hacia los niños y hacia una docente. Entonces, en esa captura de pantalla, es algo que trabaja una compañera mía que se llama Analia de Valle, que dice que esta época, justamente, el problema que tenemos es que todo lo que se dice es capturado, como si fuese una foto de una selfie, sacado fuera del contexto y se degrada a nivel de la imagen. Es una evidencia de que ya ahí hubo un signo de maltrato. Entonces, esta época que toca vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso que quedó por fuera del marco escolar, reintroducirlo y trabajarlo de otra manera? Es con cada quien y pensando desde qué lugar uno puede ofrecer otras posibilidades. En este caso, lo que recuerdo muy bien era que esta madre se ubicaba como la representante de la familia, ¿no? Y ella era la referente de las familias y así se comunicaba con la directora. Yo era referente, usted me tiene que decir a mí las cosas. La directora respondía, la referente de las familias, sin saber si era la referente de las familias y sabiendo que el referente de las familias solamente dentro de un consejo escolar de convivencia. Después no tiene estatuto institucional esa figura, con lo cual ahí se había alimentado un circuito entre la directora y la madre, donde se generaba una cuestión que le daba estabilidad institucional a la situación. Pero cuando empezamos a intervenir, lo que ahí escuchamos, detrás de esa denuncia, había habido una activación, porque el niño tenía dificultades, el hijo de esta madre, y eso fue vivido por la madre por un ataque, fue convocada la directora con la maestra, de que se trataba de la situación de su hijo, y eso, bueno, la madre lo comunicó como maltrato, más otros signos que había del niño, que bueno, la convivencia, todo el mundo se golpea, se lastima, es parte de aprender a convivir cuando se trata de grado, por ejemplo. Y entonces ahí, escuchando, claro, había estas situaciones que se daban, justo después de la pandemia, además, donde nuevamente los hábitos, los cuerpos estaban desregulados, un montón de episodios, pero no había. Entonces, esos golpes que venían que tenían los chicos, la madre, al tomar partido como no como directora, lo tradujo en el grupo de WhatsApp: acá se maltratan los niños. Esto es lo que pasa hoy, ¿no? Rápidamente lo que terminó sucediendo es que todos los padres vinieron a la escuela y para que la directora, con las ventanas de la escuela, a limpiar, únicamente a querer meterse. Es terrible lo que está pasando, la verdad. Y bueno, frente a todo ese desborde de situaciones, pudimos empezar a tejer, bueno, fuera del mercado esa situación, ¿no? Porque ahí era maravilloso verlo, uno lo ve desde afuera, porque decís, para un espectador es impresionante, pero para el que lo vive es trágico, se quiebra la escuela en ese momento, hay una ruptura, es muy difícil recomponer el lazo. Entonces, en esa situación, por ejemplo, lo que empezamos a ubicar era cómo
restablecemos esa simetría directora con la madre? ¿Cómo le damos otro lugar? ¿De qué manera ponemos el lazo? Y frente a la cantidad de acciones que se proponían hacer, que era hacer más denuncias, que era convocar a las familias a que la maestra dé cuenta de su metodología de trabajo, de sus padres, para que vean que no había maltrato ahí, digamos. Estábamos todo el tiempo en el escenario judicial, de demostrar que yo no soy culpable, que no, evidencia contra evidencia, hecho, contrafáctico, bueno, nos centramos en ese discurso judicial, sin darnos cuenta, se dibuja lo educativo. Y ahí lo que se pensó, por ejemplo, fue de qué modo puede esta familia acompañar a los alumnos, pero sin que se conviertan en supervisores de la maestra, porque no se trataba de que ellos vean cómo la maestra trabaja y se aprobaba su metodología de trabajo, porque esa es tarea de la supervisión escolar, sino cómo hacerlos centrar la trama de la escuela de otro lugar donde habían quedado ubicados, que eran los padres agresivos, la madre denunciante, y se empezó a trabajar en un proyecto educativo donde se convocaba a las familias, los niños, lo que hacían era, en una hora con la docente, se armaban como una especie de dibujos que hacían los niños, y los padres acompañaban a los nenes en esa hora que estaba destinada para dibujar. Y entonces, en ese trabajo, es un trabajo pedagógico, cultural, bien cultural, se fue trabajando algo de lo que la escuela puede transmitir, que es algo de la cultura, ¿no? Entonces los padres acompañaron a sus hijos, armaron un dibujo en conjunto, tomaron algunos contenidos del área de artes visuales, y se armó en esa experiencia donde el padre y la madre quedó ubicado, acompañando a su hijo en su rol de alumno, y ese efecto de masa, de contagio, se fue diluyendo poco a poco, porque los padres se sintieron parte de la escuela y vieron que ahí no había ningún maltrato, al contrario, pudieron pasar del maltrato al buen trato, pero no porque se lo fuimos a decir, porque lo vivieron, una propuesta pedagógica que se lo ocurrió la directora. Yo lo que hice fue acompañar a pensar, puedo pensar la escuela como mediación, y ella se le ocurrió esto, y ahí aparece esto de poder autorizarse con lo que uno tiene, no con lo que no tiene. Y descubrimos que detrás de esa demanda de la madre de ser referente, ella quería ser referente, se trabajó después sobre la derivación y ella entendió lo motivo, ¿no? Digo, ¿por qué a salud a su hijo? Sin entender ella que tenía que ver eso con el rol de alumno, pudo comprender, pero además se le ofreció un lugar diferente de la feria de platos en la escuela. O sea, fue referente, porque ahí aparece cómo cada cual tiene una modalidad de satisfacción, que yo llamo funcional, se parece una funcional, que es lo que a uno le produce satisfacción y qué lugar a uno le genera cierta posibilidad de hacer lazo. No se rechazó que sea la referente, se tomó en cuenta, pero se la ubicó en un encuentro institucional, bajo la directora que decía de qué modo ser referente, y a partir de ese lugar que ella encontró, fue referente a la feria de platos, fue referente a las tareas didácticas, ella dejó de llamar a esa directora susodicha, como la llamaba, y la empezó a saludar en la puerta y le decía su nombre cada vez que salía, ¿no? Toda una serie de movimientos que se produjeron a partir de esto que mencionaban recién, ¿no? Orientarse en la intervención recortando un detalle, no otro, y pensando por dónde, pero nunca perdiendo de vista la mediación de los recursos culturales que ofrece la escuela. Bueno, de ese modo intenté con este libro transmitir en cada campo de problema, la familia, las acciones de los niños en la escuela, el tema de la autoridad pedagógica, el tema de las segregaciones de grupos escolares, de qué modo generar o traducir condiciones institucionales que permitan que aquel que aparece en un lugar de excepción segregada, el chico que debe ser expulsado, como pasaba en el caso, que era el peligroso, hasta que nos dimos cuenta, indagando, que no era el peligroso, porque sí, era un efecto ser el peligroso, porque había condiciones del modo como estaba trabajando la convivencia con esos dispositivos que no eran como se podría hablar, eran otra cosa. Lo que se generaba que él quedase en ese lugar, pero a la medida que se reencuadró de otra forma, ese trabajo colectivo, él no quedó en ese lugar de excepción segregada, sino que quedó siendo uno más del grupo, ¿no? Ahí también se activó algo del fenómeno de masa, cuando los chicos lo dejaron de ubicar
también llama Pichon Rivière el chivo expiatorio, ¿no? Digo, por ubicar otra categoría que es la excepción segregada. Bueno, todo esto lo cuento porque lo que intento de alguna manera en el libro es hacerme eco de algo que a mí me tocó, en mi experiencia también, de poder autorizarme, que fue conocer, y acá por eso aparece algo más personal, cada una de mis comentadoras de lujo, les voy a decir por qué de lujo, tiene que ver con una ética, que es la ética del compromiso con la inclusión educativa, una ética que se profesa no diciendo cómo debe ser la inclusión, sino que se profesa con una premisa que descubrí leyendo el caso de nuevo, escuchando también mi historia, que es ir en contra de las profecías autocumplidas, ¿no? Aparece en el caso. Algo ya está determinado por una palabra, peligroso, un diagnóstico que entra por fuera, un diagnóstico médico, psicológico, social, por una situación de judicialización de las relaciones escolares, que también están ganando terreno en el campo educativo. Bueno, me parece que cuando me pregunté qué es inclusión, me estoy acordando de esta ética que se me transmitió, que es ir en contra de las profecías autocumplidas, que es ir en contra de esas suposiciones que uno tiene de quién es el otro, ¿no? Si uno supiera quién es el otro, ¿no? Como si uno ya pudiera decir, Juan es de tal o cual manera, no sé, pero te vas a construir escuchando al sujeto ahí, qué tiene para decirme y de qué manera puede ocupar otro lugar, como en el caso que Pablo podía ser peligroso cuidando a otros porque él podía armar juguetes. Y ahí apareció su propia invención singular, un colectivo, y fue singular porque él fue el que propuso armar juguetes. Y ahí se lo escuchó a él. Y juguetes también es algo pedagógico y es algo propio de la cultura, digamos. No es que hay que salir a buscar la respuesta afuera, la construimos ahí. Y digo esto de que es una ética que fue de alguna manera transmitida desde profesar una ética, porque bueno, mi encuentro con la educación fue a través del encuentro con una profesora, por eso la palabra profesar, la tomé de ahí, que el primer día que llegó al aula, llegó, y bueno, me emocionó claramente, me acuerdo que llegó, tenía unos anteojos negros, porque había tenido una intervención, y rápidamente con el pizarrón generó la instancia para preguntarnos qué pensábamos nosotros de que es una escuela. No nos vino a decir qué es una escuela, qué es un dispositivo escolar, sino que entró y rápidamente el pizarrón fue un espacio que funcionaba de mediación, de vínculo pedagógico, pero los que teníamos para hablar, que decir algo éramos nosotros. Fuimos nosotros diciendo que era una escuela, y en ese punto yo fui descubriendo que era una escuela con ella, con ese espacio, un espacio para mí, porque la posición ética es no saberlo todo, es ubicarse en el lugar de no todo saber, porque ese no todo da lugar al saber del otro, si no, no hay saber del otro y no hay lugar para el otro, si uno no sabe todo ya, de certeza si hay cuestiones predeterminadas. Entonces, en ese encuentro, descubrí de qué se trataba hacer escuela, en ese lugar de no todo, y donde también me encontré con compañeras, recuerdo esa aula, hablo de Vanessa, que es profesora en psicología educacional, yo tenía 27 años, había todas maestras en ese grupo, maestras y maestros, mis compañeros, casualmente que estaban estudiando psicología, y que venían, la verdad, muy atormentados por las experiencias que venían viviendo en las escuelas. Armé un lazo en ese espacio de pensar entre todos y donde la teoría estuvo de antemano, vino a acompañar lo que íbamos pensando entre todos. Entonces me acordé de eso, de qué es profesar, de qué es ocupar un lugar de profesor, y bueno, y ahí apareció esta emoción, porque apareció en la medida que me sentí autorizado a poder decir lo que tenía para decir ahí en esa escena escolar. Y también me acordé
de un encuentro que tuve con Laura, con un texto de ella que se llamaba de Sin límites a limitados, que me marcó en mis comienzos, porque hablaba con una claridad de la que ella dice que yo hablo, porque ella me enseñó cómo ser claros, que claramente el texto era muy claro, y que yo además me llevaba acá en la escuela cuando iba al encuentro de mejora institucional con docentes, y era un texto que generaba además en los docentes un efecto de pregunta y de reflexión. Había una metáfora que a mí me encantaba, que era la de cuando el río, las aguas, voy a decir muy rápidamente y no con esa metáfora profunda, que era que nosotros tenemos ríos, tenemos mares, pero cuando está el río y hay inundaciones y el agua levanta, hay dos caminos: o el agua nos inunda y nos arrasa como sociedad, o vamos construyendo lo que se construye, que tiene que ver con todos esos diques, ¿no? Para que el agua vaya tomando otro destino y sirva para regar, y sirva para proveernos, y sirva para que las sociedades vayan aprovechando ese caudal de energía, ¿no? Excesiva. Entonces ahí me encontré que claramente la violencia es una demanda. Vamos a pensar el agua, el río, cuando se inunda, que puede ser violento para una sociedad, para un pueblo, para una ciudad. Pero si vamos construyendo los diques, es probable que cuando aparezcan las demandas se puedan canalizar y se puedan ir ordenando hacia lugares constructivos, ¿no? Y esa metáfora a mí me aportó un montón, porque no se trata de encontrar el agua, necesitamos energía, a veces desbordada, sino cómo la vamos encauzando, construyendo estos diques, que bueno, mucho de esto nos ofrece la ley de convivencia, con los acuerdos de convivencia, con el dispositivo de convivencia, de qué manera encauzar. Y bueno, y también, porque bueno, tuve la posibilidad de supervisar y ahí encontrarme con ese encuentro, a invitarme a pensar de qué manera construir una situación de confrontación entre alumnos y docentes. Y Laura me propuso, ¿por qué no piensan una kermés y algo de lo imaginario? No te vas a acordar, pero yo sí. Algo de lo imaginario, una kermés donde todos participen, maestros, alumnos, algo que funcionó de mediación. Entonces digo, eso se trata, cómo construimos frente a los desbordes, las violencias, caminos, encauces, diques que permitan con la cultura encauzar de otra manera eso que nos desborda. Y para ir cerrando, lo que quiero decir es que también me acordé de dónde yo aprendí el tema de la inclusión, y ahí vinieron los dibujos. Yo cuando era chico, tenía 5 años, me criaba con mi tía, que tenía el síndrome de Down, y me acuerdo de esos encuentros que eran muy fuertes para mí. Yo me quedaba en la casa de mi abuela se iba a hacer sus cosas y me quedaba con ella, y ella me ofrecía algo que costó mucho encontrar en los adultos, parece que no, pero difícil, que es alguien que no te diga lo que tenés que hacer, tenés que pensar, tenés que mandar a hacer. Ella me ofrecía sus hojas, dibujábamos juntos, ella con sus garabatos, pero yo le preguntaba, ¿qué me querés decir con esto? Y ella me contaba después qué me quería decir, porque bueno, no lo entendía, tiene que ver con esto que, bueno, tenemos muy, parece naturalizado, entender con sentido, con forma ya determinada, bueno, ¿no? Todo cocinado, armado, bueno, eso no ocurría, pero mejor que no ocurría, porque en eso yo tenía posibilidad de preguntar, y juntos, en las hojas compartidas, íbamos dibujando los dos, y se iba armando un encuentro de compartir. Yo también tampoco tenía la posibilidad de armar dibujos todavía con figura humana. Y me acordé de mi tía por eso, porque ahí se armó un espacio ético, donde no había una violencia secundaria, porque yo también trabajo en el libro, que cuando uno da sentidos sobre lo que el otro siente, piensa o interpreta lo que el otro debe pensar o sentir, sino que se construye en ese entre. Y ahí me acordé, por eso es que pensé en los dibujos, cuando puse acá dibujos de mis sobrinos, que están ahí, que estuvieron ahí, porque fui encontrando dónde poder pensar la inclusión. Y la inclusión se trata de eso, se trata de
de dar un lugar al otro, y no importa la condición social, la condición orgánica, la condición subjetiva, la condición de origen, la condición, cualquier condición que nosotros podamos pensar, eso no tiene que importar, porque si nos importa eso, ya seguramente lo que nos vamos a perder es de cómo pensar las condiciones de las escuelas institucionales para alojar a cada quien, y en cada espacio familiar, social, condiciones que nos permitan un lugar para que el otro esté presente en su rasgo, en su ser, en su manera de estar, ¿no? Condiciones de hospitalidad, pero que no vienen dadas, hay que construirlas, y muchas veces están en contra de aquellos que nos dicen lo que debemos ser o hacer, ¿no? Bueno, que me ha tocado a mí, en mi trayectoria educativa, muchas veces, incluso que yo escribía con todos los dedos, en esa época se decía, no, los dos dedos, ¿no? Y era escribir mal, es normal, bueno, es un modo de chiste, pero que lo viví porque la cuestión correctiva estaba. Bueno, para cerrar, quiero extenderme mucho más, perdón por el tiempo que me tomé. Quiero agradecer especialmente a la Escuela Normal Superior, a la Diplomatura de Inclusión y Convivencia Escolar, en perspectiva de género, por brindarme este espacio, por todo lo que puso a disposición, ¿no? La calidad humana, los recursos, todo lo que dieron para que yo pudiera estar acá, Homo Sapiens, a Vanessa Casal, por su entusiasmo, amorosidad, compromiso, dedicación, que hizo que esta gestión sea realidad, por inspirarme a imaginar un mundo posible de cambiar, por darme un lugar muy importante y por acompañarme afectuosamente en mi recorrido profesional, que ya tuvo mis orígenes no solo como profesora, sino que me dio lugar para ingresar al ámbito educativo. Laura Kiel, quien por su maestría en cada acto de transmisión en estos espacios, me la fui escuchando, me ofreció una lógica para pensar las intervenciones y descubrir un modo de formalizar la práctica para saber hacer no todo la inclusión y en la convivencia, atendiendo la atención del uno por uno para todos. Cecilia Padín, por su disposición a acompañarme en lectura de uno de los casos de mi libro, atendiendo cada detalle para que el material se vaya enriqueciendo su transmisión. A Rosana, una de gran acompañante, López, que fuimos compartiendo, si llegó a estar hoy, pero iba a dibujar, pero íbamos compartiendo intercambio, cosas, y todo lo que ella me iba diciendo, no se tradujo en un producto, pero se tradujo en una compartir que a mí me llevó a recordar de dónde venía todo esto, así que le agradezco enormemente a cada uno de ustedes por estar acá, y a cada supervisor, docente, ¿no? Que está ahí en el territorio cada día poniendo el cuerpo para que esto que estemos hoy hablando sea posible, con aciertos, desaciertos, pero siempre apostando a una educación pública de calidad, donde la infancia de nuestros niños van a tener un lugar, porque hoy se lo estamos dando. Bueno, muchas gracias.